Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, vayamos a nuestras Biblias, vaya a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 22 al 27. Dice la palabra de Dios. Hechos 2, 22 al 27. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, amigos, en esta noche vamos a seguir con nuestro estudio del Credo de los Apóstoles y vamos a profundizar una sección que ha generado preguntas y debates a lo largo de la historia, descendió a los infiernos. En el sermón de la mañana, nuestro hermano Juan nos predicó sobre la crucifixión, la muerte y la sepultura de Cristo, destacando la importancia de afirmar que Jesús realmente murió. De la misma manera, hermanos, que predicamos su sufrimiento en la cruz y su resurrección gloriosa, es fundamental confesar que Jesús murió y que esta muerte fue genuina. Por eso es importante. Sin embargo, nos surge ahora la pregunta: ¿qué ocurrió con el alma de Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? El credo declara que Jesús descendió a los infiernos. Pero escuche bien, hermanos, y quiero ya ser directo con esto. Esto no debe ser entendido como una continuación de los sufrimientos, ni como una visita al lugar del tormento, o sea, a donde están los condenados. Ya vamos a ver por qué. Más bien refleja la realidad, una realidad que todos hemos y vamos a tener, y han tenido algunos: la separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo de Cristo fue sepultado, mientras que su alma descendió, escuche, al Hades, que es el lugar de los muertos. Y ya vamos a desarrollar esta frase. Esta frase enfatiza que Jesús experimentó plenamente la muerte humana. Aunque esta sección no fue parte del credo original hasta aproximadamente en el siglo VI, ha sido aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas como una afirmación importante de nuestra fe. A lo largo de los siglos, algunos han sugerido que esta frase debería ser eliminada debido a los malentendidos modernos. Sin embargo, como creyentes, debemos abordar esta cuestión con cuidado, respetando la herencia histórica de nuestra fe y considerando su significado teológico. Así que, hermanos,
Hoy vamos a profundizar esta sección y nuestro estudio tendrá el siguiente bosquejo. Usted puede ver ahí que en primer punto veremos la definición y la base bíblica. Y en segundo lugar, sus implicaciones para poder dar algunas aplicaciones y conclusiones. Y antes de orar, hermanos, quisiera, como lo hizo Juanito en la mañana, citar el credo de los apóstoles. Dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta hora. Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu infinita bondad de poder estar aquí y escuchar, mi Dios amado, tu palabra, a cantarte, Señor, juntos todos aquí. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a escudriñar y escuchar más de la obra de nuestro Señor Jesucristo, podamos ser nosotros consolados y también animados para la santificación de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos. Vamos entonces al primer punto, que es su definición y su base bíblica. Hermanos, el credo de los apóstoles, la sección que vamos a estudiar, dice: descendió al infierno. Es una declaración que ha sido malinterpretada o malentendida por muchos a lo largo de la historia, como lo comenté. Y esto debido a que, a simple vista, hermanos, la palabra infierno se entiende, o mejor dicho, puede evocar imágenes de fuego eterno y tormento. Y porque desde el siglo XVII esta palabra se ha usado para significar solo el estado de retribución final para los impíos, cuyo nombre en el Nuevo Testamento no es Hades, sino Gehenna. El término infierno, hermanos, aquí es una traducción latina del griego Hades. ¿Ok? Esto se tradujo como desin infernum, ad infernum o ad inferna, que significa lugares profundos. Eso es lo que significa en latín infierno. Y hace referencia a una zona baja. En algunas versiones del credo aún se conserva la palabra griega Hades para evitar confusiones. En nuestro caso, cuando recitamos el credo de los apóstoles, hemos dejado o preferido mantener la palabra griega Hades o su traducción al español infierno para facilitar una mejor comprensión. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que se utiliza la palabra Seol. Seol. Y el Seol, esta palabra, tiene como referencia, escuche bien y puede notar, al lugar de los muertos. Lugar de los muertos, el Seol. Es cierto, por favor, y ahí entre paréntesis, es cierto que en algunas ocasiones se especifica un cierto tormento asociado al Seol, por supuesto. Sin embargo, también se menciona que los santos descienden al Seol. Por lo tanto, no podemos decir y ni entender que los santos van a un lugar de tormento al morir. Eso no dice la Biblia. La manera de unir estas ideas, entonces, o nuestro entendimiento, es considerar que el término Seol se refiere de manera general el lugar de los muertos otra vez. Vayamos por favor a Salmos 16:10. Salmos 16:10.
Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje, hermanos, hay una implicación importante que debemos tomar en cuenta. A simple vista, lectura, el versículo hace referencia a un santo que confía en que no permanecerá en el Seol. Sin embargo, como ya sabemos y lo que leímos al principio, ¿verdad? Esto apunta proféticamente a Cristo, quien tras su muerte estaría, ¿dónde? En el lugar de los muertos, en el Seol, como vemos confirmado en Hechos 2:27, texto que leímos al principio. De modo, hermanos, que en términos generales, el uso de Seol en hebreo corresponde al término griego Hades. Hebreo se dice Seol y en griego se dice Hades, en la Septuaginta. Otro ejemplo, por favor, vaya conmigo a Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Y con este pasaje nos va a aclarar más sobre este estado. Lucas 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían, le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora que éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, que de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, dirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, aquí hemos leído la parábola del rico y Lázaro. Aunque no entraremos en un análisis extenso del tema del infierno, esta parábola es clave. ¿Para qué? Para entender el estado de los muertos. En ella Jesús describe cómo después de la muerte ambos personajes van al lugar de los muertos, pero en circunstancias diferentes. Lázaro fue al lugar de los muertos, pero fue al seno de Abraham, mientras que el rico va al lugar donde sufre tormento. Yo quiero, hermanos, que pueda prestar atención aquí, y amigos que nos visita también, porque es interesante notar que esta es la única parábola que uno de los personajes recibe un nombre: Lázaro, lo que resalta su importancia. Recordemos, hermanos, que si alguno dirá que solo es una analogía, algo que no puede ser real, recordemos, Jesús nunca enseñó parábolas basadas en situaciones irreales. Por ejemplo, los sembradores, las viñas
los pastores y otros elementos de sus parábolas que tenían raíces en realidades conocidas. Así que no puede ser algún cuento ficticio. Por lo tanto, podemos entender que la descripción del lugar de los muertos en esta parábola refleja una realidad espiritual. Entonces, al ver esta referencia de manera general, podemos ver que el Seol o el Hades es un lugar donde van todos los muertos. Pero en el Nuevo Testamento se amplía este entendimiento y es precisamente en esta parábola que acabamos de leer que muestra, aunque todos iban a un lugar de los muertos, pero había una división. Unos iban al lugar del consuelo, que era el seno de Abraham, mientras otros estaban en un lugar de tormento. El seno de Abraham, hermanos, según es un lugar muy hermoso, precisamente preparado para ser un lugar de consuelo, donde iban los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no estaba completo. ¿Sabe por qué no estaba completo? Porque faltaba algo. Pues faltaba Cristo. Cristo, nuestro Señor, el ser que finalmente daría la preparación y el arreglo necesario. Hoy en día, hermanos, nosotros no esperamos encontrarnos con Abraham en ese lugar. Nosotros esperamos encontrarnos con Cristo. Por supuesto que Abraham vio el día de Cristo y se gozó, y muchos esperaban encontrarse allí donde estaba Abraham y descansar. Pero en este tiempo, Cristo aún no había llegado. Es decir, ahora los creyentes, los que mueren, anhelan estar en el paraíso con su Señor, tal como lo dijo Jesús al ladrón que estaba al lado en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 9, por favor. Y aquí veremos, hermanos, por qué Pablo dice que cuando Cristo vino hubo un cambio de lugar en los estados de los santos. En este caso, que Él llevó la cautividad. Efesios 4, versículos 7 al 9. Efesios 4, versículos 7 al 9. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hermanos, cuando Pablo dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, estaba haciendo referencia al Salmo 68, 18, si lo puede usted ahí anotar, Salmo 68, 18, donde dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este pasaje, hermanos, que acabé de leer de Salmos, trata sobre aquellos que habían salido de Egipto, quienes fueron liberados de la esclavitud, aquellos que habían estado cautivos y eran llevados a un lugar más pleno. De manera similar, hermanos, los santos de ahora han sido librados de la muerte y del pecado y estaban en una transición, como una caravana de victoria al paraíso. Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, experimentó la muerte humana y descendió al lugar de los muertos y transformó el destino de los redimidos, llevó los cautivos al cielo.
Antes de la obra de Cristo, los santos esperaban en el seno de Abraham, un lugar menos glorioso que el cielo mismo, pero lleno de esperanza, por supuesto. Ahora, tras la resurrección de Cristo, los redimidos van directamente a estar con Él, como lo expresó en Juan capítulo 14, verso 2 al 3, donde dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si se dan cuenta ahí, hay un cambio entre el seno de Abraham al paraíso. Entonces, antes de la muerte de Cristo, el Hades era visto como un lugar donde los justos y los impíos podían mirarse unos a otros. Sin embargo, después de la muerte de Cristo, hubo un cataclismo, una separación definitiva. El Hades entonces, ahí hermanos, ahí mismo, comenzó a ser entendido como entonces el lugar de sufrimiento. Como menciona Mateo 16, 18, si alguien se preguntaba este pasaje, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahí entonces el Hades ya no se refiere simplemente a la muerte, al lugar de los muertos, donde estaban los santos y los impíos, sino ya es una connotación, un lugar de condenación, ¿ok? Pero esa transición, hermanos, en la comprensión del Hades o Seol, de un lugar general de los muertos a un lugar de castigo para los pecadores, se desarrolla progresivamente en la Biblia. Poco a poco se nos va revelando este cambio. Por eso es muy importante saber en qué contexto estas palabras se lo dicen. Por tanto, sabiendo esto, podemos ahora interpretar otros pasajes de la Biblia cuando se entiende, cuando es Hades o Seol o Gehenna, que es infierno. Entonces, habiendo visto estos pasajes, hermanos, y entendido que cuando Cristo descendió al infierno, hubo un cambio de lugar de redimidos, llevándolos al paraíso. Ahora podemos interpretar un pasaje que es muy controversial, que muchos han dicho que cuando Cristo fue al infierno, fue a predicarle a los condenados para darles una segunda oportunidad. ¿Cuál es ese pasaje? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18 al 20. Dice, Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, en primer lugar, fíjese, Pedro deja claro algo, y esto es crucial, por favor. Deja claro en este pasaje el propósito del sufrimiento de Cristo. El propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que Cristo, ¿qué dice? Murió por los pecados una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Esto sería, hermanos, el corazón del Evangelio. Esto es el corazón del Evangelio. Jesús, el justo, murió en lugar de nosotros, los injustos. Él no tenía pecado, pero cargó nuestra culpa para reconciliarnos con Dios. Y esto es muy importante, hermanos,
Porque si Cristo una vez y su sacrificio fue suficiente, entonces, pregunta, ¿hay algo que podríamos añadir a ese sacrificio? No, ¿verdad? Para nada. No podemos añadir nada. Porque esa obra es perfecta. No necesitamos sacrificios adicionales ni esfuerzos humanos para ganar nuestra salvación. La obra ya está terminada. Este es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Tome nota de esto, por favor, porque nos ayudará bastante para poder interpretar este pasaje. Luego, Pedro dice que Cristo fue muerto en la carne, lea ahí, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, es importante aquí definir o decir qué significa espíritu en este contexto. El espíritu, hermanos, escuche bien, aquí no debe interpretarse como el alma humana de Cristo. ¿Por qué? Porque el alma humana de Cristo comenzó un punto en la historia y no tiene características eternas necesarias para este contexto. Si dijéramos que el alma de Cristo fue vivificada, implicaría que estuvo muerta o inactiva, lo cual no es posible y es una herejía. El alma humana de Cristo nunca murió, ya que no podía sufrir ni la primera muerte ni la segunda muerte. En este contexto, hermanos, escuche bien, espíritu debe de entenderse como la divinidad de Cristo, es decir, el Espíritu Santo actuando a través de él. Repito, debe entenderse espíritu como la divinidad de Cristo, es decir, el Espíritu Santo actuando a través de él. La divinidad de Cristo es eterna, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Es eterna y estuvo presente desde el principio de la creación. Un ejemplo para esta interpretación, hermanos, se encuentra en 1 de Pedro 1 al 11, si usted lo puede ver ahí. 1 de Pedro 1:11 dice, donde Pedro menciona, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba qué cosa. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Aquí entonces vemos que dice el Espíritu de Cristo. No se refiere a su alma, sino a la divinidad o al Espíritu Santo que actuaba a través de él. Bien, ahora Pedro, usted va a ver donde dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta frase ha generado diversas interpretaciones, pero vamos a rápidamente examinarlo en su contexto. ¿Qué son estos espíritus encarcelados? El texto especifica que son los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes? Cuando uno una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Hermanos, esto señala a aquellos que rechazaron la predicación de Noé mientras se construía el arca. Una vez más, estos fueron los que rechazaron la predicación de Noé cuando se construía el arca. No se menciona que Cristo haya predicado a otros grupos como la Torre de Babel o los contemporáneos de Abraham. Esta distinción es significativa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque resalta un propósito particular de advertir a esa generación específica durante su vida. Entonces, alguien preguntará, ¿qué significa que Cristo predicó? Es una buena pregunta. ¿Qué predicó? La predicación, una vez más, y lo explicamos al principio, una vez más, la predicación no ocurrió en el infierno ni después de la muerte de estas personas. Más bien, Pedro se refiere a la predicación que ocurrió en los días de Noé, mediante el Espíritu de Cristo. Y hasta ahí, hermanos. Es decir, su divinidad proclamaba el arrepentimiento a través de Noé. Esto entonces armoniza tal cual como dice Génesis. Mi espíritu no contenderá más con el hombre para siempre. Cristo en su divinidad predicó mediante los profetas del Antiguo Testamento como Noé. El Espíritu de Cristo predicaba con los profetas.
Esta interpretación evita la idea que Cristo visitó el infierno para predicar a los muertos, algo que carece de respaldo bíblico. Hermanos, una vez más, no tiene sentido que Cristo predicara a los desobedientes, específicamente a los días de Noé, y no a los demás condenados. Esto refuerza que la predicación de Cristo ocurrió en su divinidad a través de Noé mientras esta persona vivían. Entonces, esto es para poder aclarar el texto bíblico de 1 de Pedro. Así que cuando la frase dice vivificado en el Espíritu, subraya que aunque Cristo murió físicamente, su divinidad permaneció activa. Ahí sí podemos decir eso. Durante su tiempo en la tumba, su alma estuvo en el Hades, es decir, en el lugar de descanso, no en el lugar del tormento. Cristo concluyó su obra redentora al exclamar en la cruz, consumado es, como lo dice Juan 19:30. Así que el que Cristo descendió al Hades, hermanos, destaca que experimentó plenamente la muerte humana, es decir, cuerpo y alma separados, pero nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Su victoria sobre la muerte asegura la nuestra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice 1 Corintios 15:55. Y hermanos, y usted se preguntará, ¿por qué es tan importante esto? Porque muchas personas lo toman este tema con mucho morbo, pero el hecho de que hay cosas que no podamos entender, cómo es ese lugar de tormento o ese lugar donde estaban en el seno de Abraham. A nosotros lo que debería hacer esta doctrina es que nos debe llevar a vivir en esperanza, sabiendo que así como Cristo venció la muerte y el pecado, ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros también compartiremos en esa victoria. Amén. Entonces, habiendo dicho esto y dejado en claro su significado y la base bíblica de lo que se refiere el credo de los apóstoles de que descendió al infierno, vamos a ver sus implicaciones. Hermanos, sabemos muy bien que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que experimentó la plenitud de la muerte humana y triunfó sobre ella. Pero el que haya nuestro Señor descendido al infierno, es decir, al lugar de los muertos, este hecho histórico impacta profundamente a cada uno de quien Cristo murió. Es decir, existen verdaderas implicaciones sobre esto. Primero, el que Cristo haya descendido a los infiernos implica que hay una seguridad de la redención. Hay una seguridad de la redención, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, La muerte de Cristo en la cruz no fue un acto incompleto, hermanos, o provisional. Fue un sacrificio perfecto y suficiente para nuestra redención. Al descender al Hades, Cristo no fue para sufrir más, sino para confirmar su victoria sobre el pecado y la muerte. Su sacrificio único y definitivo asegura nuestra reconciliación con Dios. Es algo real, hermanos. Por eso nosotros esperamos. Hermanos, esto significa que nuestra salvación no depende de nuestras obras o méritos, porque si dependieran de nuestras obras o méritos, hermanos, créanme, hermanos, que no vamos a seguir. Exclusivamente esto depende de la obra perfecta de Cristo.
Si Él ya pagó nuestra deuda. Ya lo pagó. ¿Qué nos puede separar de su amor? Pablo declara en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted, hermano, ¿cree en esto? ¿Lo cree? Esto le debería dar paz y seguridad de nuestra salvación. Entonces, el que Cristo haya descendido a los infiernos implica que hay una seguridad de la redención. Segundo, el que Cristo haya descendido a los infiernos implica también que hay una victoria sobre la muerte. Hay una victoria sobre la muerte. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55-57. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, al morir y resucitar, venció el poder de la muerte. El descenso de Cristo al Hades nos muestra que Él experimentó la muerte, pero no fue vencido por ella. En su resurrección nos da la promesa de que nosotros también resucitaremos. Hermanos, el creyente ya no teme a la muerte. Escuche bien esto, porque es glorioso poder entender esto, porque nos hace a nosotros alabar al Señor, porque es por Él que nosotros podemos perseverar hasta el fin. Él ha cambiado la perspectiva de la muerte. De ser una sentencia, se ha convertido en una puerta hacia la eternidad con Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Esteban, el primer mártir? Él al morir clamó, Señor, recibe mi espíritu. No temió porque sabía que la muerte no era su fin, sino el comienzo de una vida gloriosa. Así que, hermanos, el que Cristo haya descendido al infierno implica que hay una victoria sobre la muerte. Recordarnos eso. Pero también, en tercer lugar, el que Cristo haya descendido a los infiernos implica que hay una confianza en el plan de Dios. Hay una confianza en el plan de Dios. Romanos 8:28. Vaya conmigo. Romanos 8:28. Un texto muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El descenso de Cristo al Hades, hermanos, muestra que cada aspecto de la obra de redención estaba bajo el control soberano de Dios. Nunca se le escapó esto a Dios. Su plan es eterno. Ni la muerte, ni el Hades, ni la cruz fue una cosa que le sorprendió a Dios. Todo fue parte de su propósito de redentor para glorificarse y salvar a su pueblo. Si Dios, en este caso, Dios fue soberano en el momento más oscuro de la historia, la muerte de su Hijo, ¿cómo no confiar en que Él tiene el control sobre nuestras vidas? Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. De manera, hermanos, entonces, en tercer lugar, el que haya descendido Cristo al infierno implica que hay una confianza en el plan de Dios. Y finalmente, hermanos, en cuarto lugar, el que Cristo haya descendido al infierno implica que hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice:
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, Cristo al descender al Hades y resucitar, no solo aseguró nuestra redención, sino que nos dio una esperanza viva. Esta esperanza no es un deseo interno, incierto, sino una certeza basada en la victoria de Cristo. Sabemos que Él volverá, que juzgará a los vivos y a los muertos y que establecerá su reino eterno. Nuestros hermanos en los tiempos de Pablo vivían con esa esperanza y debe ser una esperanza para la iglesia del día de hoy. Aunque enfrentaban persecuciones, su mirada estaba puesta en las promesas eternas de Dios. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, hermanos, debemos confiar en el Señor. Estas implicaciones, hermanos, que acabé de mencionar del descenso de Cristo al Hades, mis hermanos, son un recordatorio de nuestra fe no fundada en nuestras emociones ni especulaciones, sino en hechos históricos y teológicos sólidos. El descenso al Hades de Cristo no quedó allí, sino que resucitó victorioso, asegurándonos redención, victoria sobre la muerte, confianza en su plan y una esperanza viva. Pero eso será nuestro próximo tema cuando se predique la declaración: al tercer día resucitó de entre los muertos. En conclusión, hermano, hemos visto entonces la declaración del credo de los apóstoles, donde indica que Cristo descendió a los infiernos. Y lo que dijimos, hermanos, que esta frase no debe interpretarse como sufrimiento en el infierno eterno, sino que debe de interpretarse como la experiencia completa de la muerte humana, es decir, el lugar de los muertos. Jesús murió realmente, su cuerpo fue sepultado y su alma descendió al Hades, al lugar de los muertos, donde los justos y los injustos estaban separados. Este descenso enfatiza la realidad de su sacrificio y redención. Además, el descenso de Cristo al Hades tiene implicaciones escatológicas, simboliza su victoria sobre la muerte y su autoridad sobre todos los dominios, visibles e invisibles. Esto se confirma en Apocalipsis 1:18, donde Jesús declara: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto, hermanos, enfatiza que Jesús no solo experimentó la muerte, sino que también triunfó sobre ella, asegurando la resurrección y la vida eterna para quienes creen en Él. En resumen, hermanos, esta sección del credo subraya que Jesús experimentó plenamente la muerte, pero también transformó la realidad de los redimidos, asegurando que ahora van directamente a estar con Él en el cielo. Este hecho histórico y teológico fortalece nuestra fe en la obra completa y suficiente de Cristo. Querido amigo que estás aquí, este tema de que Cristo descendió al infierno debe a ti llevarte y llamarte profundamente la atención. Porque en este acto no solo vemos la humillación de Cristo, sino también un recordatorio solemne de la realidad de la muerte y del destino eterno de cada uno de nosotros que nosotros enfrentaremos. Quiero invitarte a reflexionar la parábola que leímos, la del rico y el Lázaro. En Lucas 16, 19, 31, texto que leímos, allí Jesús nos describe a un hombre rico que vivió para sí mismo, despreocupado de las necesidades eternas de su alma, y a un mendigo llamado Lázaro que
aunque sufría en esta vida, fue consolado en la eternidad. El rico, después de morir, dice la Biblia, que se encuentra en el lugar de tormentos mientras Lázaro descansa en el seno de Abraham. Esta historia no es una simple parábola para entretenernos, querido amigo, sino una advertencia solemne de las consecuencias de vivir lejos de Dios. Así como Rico y Lázaro murieron, también tú y yo enfrentaremos ese día. La Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez y después de esto el juicio. El rico en vida tenía todo lo que deseaba: ropa fina, banquetes diarios y comodidades. Pero al cruzar el umbral de la muerte, toda su riqueza, todo lo que había él trabajado y sus placeres, no pudieron rescatarlos. Querido amigo, ¿en qué estás confiando para tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿Tus éxitos? ¿Tus bienes materiales? ¿Tu propia justicia? Dirás, no le hago malo a nadie le hago mal. Tal vez por eso Dios me salvará. Querido amigo, ninguna de esas cosas, ni tu propia justicia, ni tus obras puede salvarte del destino eterno que el pecado merece. Pero hoy tienes la oportunidad que el rico perdió. Y eso debe de temer. Hoy tú no solo tienes a Moisés y a los profetas, tienes la palabra completa de Dios y la proclamación del Evangelio de Cristo. Tienes la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y responder con fe y arrepentimiento. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, este es el momento de hacerlo, querido amigo. Cristo descendió al Hades, enfrentó a la muerte y al tercer día resucitó para que tú tengas vida eterna. Él te ofrece perdón, reconciliación con Dios y una esperanza que trasciende la muerte. Hoy tienes la oportunidad de cruzar de muerte a vida. No te vayas de este lugar, escúchame bien, no te vayas de este lugar sin responder a ese llamado de Cristo, quien descendió para rescatar y ahora extiende sus manos hacia ti diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que ven a Cristo, querido amigo, ven a Cristo, arrepiéntete y creen en esa obra perfecta del Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y para mis hermanos, espero haber sido claro en este mensaje de cuán agradecidos debemos de estar con el Señor por su obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros. Pero, pregunta, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia ante estas verdades predicadas el día de hoy, en la mañana y en la noche? Pues deberíamos responder, aparte de adorar a Dios y exaltar su nombre, es que, en primer lugar, vivamos confiados en que la obra de Cristo es suficiente. No pierda ese norte, hermano. No añadamos cargas innecesarias, sino descansemos en la gracia que nos ha sido dada. Segundo, hermanos, deberíamos responder en vivir sin temor a la muerte, sabiendo que tenemos una herencia incorruptible reservada para nosotros en el cielo. En tercer lugar, deberíamos responder cuando enfrentemos pruebas o incertidumbres, recordar que el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es quien guía nuestras vidas. Confiemos en su soberanía y fidelidad, hermanos. Y finalmente,
deberíamos responder en vivir con fe y expectativa, sabiendo que nuestra victoria sobre el pecado y la muerte está asegurada. Hermanos, la victoria sobre el pecado y la muerte está asegurada. Proclamemos con confianza el Evangelio y perseveremos en la santidad, porque sabemos que el día de la glorificación, escucha hermano, está cerca. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, hermano, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Oremos, hermanos.